Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skripnik y panelistas invitados. Bienvenidos a una nueva entrega de la Revista Integral. El programa de hoy va a ser muy especial y dando continuidad a los ciclos de las semanas anteriores. Vamos a enfocarnos en las frases de alguien que fue un emprendedor nato y cuya vida y cuyos ejemplos han servido de inspiración para muchos. Él fue Aristóteles Onassis y muchos periodistas utilizan sus frases como fuente de inspiración. Por eso hoy me gustaría leerles algunas para que vayamos entrando un poco en clima. Una vez un periodista le preguntó qué haría si de pronto se quedara sin dinero. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Que buscaría un trabajo, ganaría $300, se compraría un traje caro e iría allí donde están los ricos. Y según sus biógrafos, algunas de las frases que los destacaron fueron: tener el coraje de afrontar riesgos. Y el secreto de un negocio está en saber algo que nadie más sabe. Cuando le preguntaban a él directamente cuál era el secreto de su éxito, él les decía: ¿ven esa silla allí? Pues yo la vi primero. Y ahí está el secreto. Y para contarnos todos los secretos sobre ser emprendedor, sobre emprendedurismo, hoy recibimos desde la Patagonia Austral a Fernando Carvajal. Bienvenido, Fernando. Hola, muchas gracias, María. Un saludo muy grande para vos y toda tu audiencia. La verdad que muy feliz por estar contigo en esta entrevista. Bueno, para que nuestros oyentes y seguidores sepan quién es Fernando Carvajal, me gustaría que sintéticamente nos cuentes un poquito de vos. Bueno, muy bien, María. Es a veces medio difícil hablar de uno, pero me dedico a ser conector de emprendedores a nivel internacional, a nivel regional, latinoamericano. Tengo una labor bastante pronunciada en la universidad hace más de 15 años, aquí en la Universidad de la Patagonia Austral. También con equipos de trabajos estamos integrados en redes latinoamericanas de emprendedurismo, como también de científicos e investigadores argentinos en los Países Bajos, donde compartimos información de investigaciones, de extensiones, de cuestiones que venimos trabajando en informes a través de todas las embajadas de Europa, con todos nuestros colegas, que realmente son un montón. Y también últimamente, hace un año y monedas, estamos trabajando con la Academia Cultural de Paraguay, que realmente vienen abriendo bastante los brazos y los conocimientos, con muchos proyectos innovadores que a partir de marzo se van a empezar a realizar. Entonces estoy muy contento con eso también, pero bueno, mi formación es contador público nacional, hice algunas especializaciones en management tecnológico, en maestrías de educación de entornos virtuales, que justamente con esta situación pandémica me ha ayudado mucho a llegar un poco más a los alumnos y también hacer un poquito más de relaciones humanas a través de la era digital y poder conectarme al mundo. También otro fuerte que tenemos a través de equipos de profesionales es la realización de libros, así que hace poco se estrenó el 9º libro también que realizamos con profesionales de Latinoamérica y también de Europa, que justamente hablan de todo este tema de talento y cultura innovadora, de emprendedorismo, de innovación, así que muy feliz por eso también.
Bueno, ese es más o menos un currículum mío. Una nutrida carrera profesional, podríamos decir entonces. Y bueno, para ir entrando en tema, mientras hablábamos el otro día en la previa y armando un poco esta entrevista, me puse a estudiar un poquito, a ver qué significa ser emprendedor. Y me enteré que emprendedor viene del francés entrepreneur, que quiere decir como pionero en algo, que a su vez viene del latín emprendere, que significa cometer, y hace referencia un poco a esas grandes avanzadas, esas grandes cruzadas que como Colón se lanzó a la conquista de un nuevo mundo, a lo mejor sin saber qué se encontraba del otro lado. Desde la perspectiva de un profesional del tema, ¿qué es ser emprendedor hoy? Muy bien, hoy ser emprendedores somos todos desde que nacemos. Pero bueno, ser emprendedor más que nada va con la vinculación al contexto, es ese espíritu de ser proactivo, de tener una actitud positiva y ir para adelante. Ser emprendedor hoy es muy necesario y justamente con esta ola de emprendedores, después de este tema del COVID, nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos por dar de forma apasionada y que realmente las podemos establecer en el sistema en que vivimos para el bienestar general. Para mí es eso, generalizando y con el respeto que amerita todos los que realmente realizaron una buena definición de emprendedor. Genial. En el orden de los supuestos, cuando hablamos en una empresa, digamos, ¿no? Estamos enfocados en una empresa, en el orden de los supuestos en administración de diferentes organizaciones. Tenemos por un lado la misión, que va a definir la estrategia, y por otro lado la estrategia que empleamos, que va a definir la estructura de esa empresa. Si imagináramos a los emprendedores que van a confluir en esa organización, buscando espacios como para insertarse, como para desplegar su actividad, que siempre va a ser algo, como bien lo decías, algo innovador. Es algo así como emprender una acción. Pero la palabra emprendedor, para vos, ¿qué significa? Para mí emprendedor es justamente, como dice la palabra, es el comienzo de algo, ¿sí? A partir de la visión que tiene el ser humano. Por ejemplo, existen emprendedores del conocimiento, como del arte, de la cultura, de los servicios, de la producción, que es lo que realmente vemos por ahí en el contexto general, pero justamente es esa persona que se apasiona con algo y realmente hace su labor sin pensar en el rédito, aunque es necesario para todas las cuestiones estructurales de costos y demás, pero lo hace de una forma que se apasiona. Es como estar haciendo tu hobby, pero en realidad estás haciendo algo que encima te reditúa, te da dinero, podés pagar tus gastos, poder, digamos, establecer tu estructura de ventas, y encima de eso seguís innovando, porque eso te permite tener la mente un poco más clara y con un contexto que se va desarrollando. Entonces esos son diferentes eslabones dentro de un sistema que tienen un valor agregado para nuestra sociedad. Por eso es importante que el emprendedor no solamente se quede con una idea, ese plan de negocio inicial, sino que vaya innovando, ¿sí? Para no morir en el sustento. Hoy por hoy vemos que los nuevos emprendedores tienen una situación en la cual comienzan algo que cree que está bueno o es la idea de alguien, pero eso puede llegar a durar 2 o 3 años, ¿sí? Si uno no va en permanente innovación, actualización, información de datos, no tiene lectura de esto, no se capacita, el emprendedor es una persona que vive permanentemente capacitado. Entonces es importante ver en él, ¿sí? Una maquinaria, por decirlo así, que nunca deja de empezar a mover todos estos hilos de inversión y llevarlos a un campo un poquito más de innovación, de nuevas ideas, de nuevos proyectos, y obviamente que si esto va encadenado con diferentes eslabones donde se ayudan, esto va a hacer que sea un motor de impulso positivo para todos. Bien, en función de esto que decís, entonces una empresa puede, o una persona puede crear una empresa, ya sea por vocación o por necesidad. Y el éxito o el fracaso
de esa empresa va a depender mucho de la motivación de la puesta en marcha de ese negocio, ¿no? Si, digamos, más que de la forma de crearlo y gestionarlo, qué es lo que realmente motiva el sostenimiento para que no sean solamente 2 o 3 años de trayectoria, sino que pueda perpetuarse. ¿Cómo se abordan ambas posiciones desde el emprendedurismo? Porque seguramente deben existir muchos matices y muchas opciones respecto de esto. Sí, totalmente es así. Realmente tenemos un sistema bastante hipersensibilizado con esto. Y como decías vos, por ahí el emprendedor desde la necesidad que pasó hace pocos meses, vimos cómo muchas personas empezaban a emprender algo. Entonces no sabíamos si era por vocación y lo que nos decía por ahí al verlos en las redes sociales era por necesidad. Entonces eso fue al principio, ¿no es cierto? Fue esta ola que genera ciertas cuestiones. Entonces, lo que vemos es que algunos incrementaron su creatividad, sus nuevos retos, sus nuevos desafíos, se fueron capacitando mientras tenían sus emprendimientos justamente con cuestiones o variables necesarias que necesitamos hoy, como el marketing digital, las e-commerce, la venta digital, el poder informarnos qué pasa en otro continente primero para saber cómo respondemos acá. Eso me ha pasado mucho en el asesoramiento de algunos emprendedores y para que ellos puedan sumar un cierto valor a lo que estaban haciendo. Entonces, algunos quedaron en el mercado y la mayoría no quedó en el mercado, porque no le ha funcionado, porque han caído, porque han apostado, por ejemplo, a poner en el mercado o en su emprendimiento, no sé, 50.000 pesos y querían hacer 100.000 pesos y vieron que no. Entonces, aquella persona que invirtió tiempo en capacitación, en educación, en poder conectarse con los demás, muchas veces encerrados o confinados o aislados, aprovecharon estos tiempos, hoy son los que siguen en esta ruta o en el mercado. Y realmente vemos que esas personas hoy se encuentran con otra situación de decir, bueno, vamos un segundo año de pandemia y tenemos que seguir estos pasos para quedar o no morir en el intento, como ha pasado con otros emprendedores el año pasado. Podríamos decir entonces que no existen proyectos de empresas fáciles y de alguna manera es una gran irresponsabilidad pensar que la puesta en marcha de un proyecto empresarial es sencillo. En este sentido, ¿qué papel juega la información? ¿Es tan importante como tener el dinero para emprender? Totalmente. Hoy la información, los canales de información, y es más, por ahí nuestros mismos colegas cuando hablamos en mesas nos damos cuenta de que hoy no leemos un diario, o una revista para informarnos. Hoy el mundo, desde lo académico, desde la investigación, desde la extensión, desde la vida cotidiana de cualquier ser humano, o de nuestra misma familia, cuando nosotros tenemos una cierta comunicación, vemos que para estar un poquito más informado y poder tomar criterio y por ahí hacer un debate un poquito más coherente, lo que necesitamos es justamente leer 6 diarios nacionales, 4 diarios internacionales, algunas noticias de diferentes canales, para que todo eso nos pueda llevar a poder tomar nuestra propia posición o criterio sobre algo, ¿sí? Entonces, como vos manifestabas el tema de la información, la importancia que tiene, que a veces nos vemos hasta desinformados, porque entre uno más se trata de informar y actualizar, a veces hasta de fuentes oficiales. Nos ha pasado con organizaciones internacionales muy importantes, donde una semana se decía una cosa y la siguiente semana después decía otra. Entonces nosotros decíamos, ¿dónde estamos? ¿No es cierto? Porque nosotros nos basamos en esa información fehaciente, precisa, concreta y seria de una organización internacional. Entonces yo los invito, más que nada a los emprendedores, siempre, no solamente a lo que es la capacitación, que es necesaria en el plan de negocios que vayan a realizar y demás, sino que estén informados, ya sea por costos, ya sea por, algunos males crónicos que tenemos en Latinoamérica o en nuestro país, que es la inflación, el tema del dólar, esta fiebre que a veces ocurre. Entonces, si nosotros hacemos un plan de negocio, más aquí que por ahí con nuestros profesionales pasa lo mismo, que
mes a mes o antes o semana a semana tenemos que estar actualizando datos, números e información precisa porque todo cambia. Entonces uno no puede llevar una línea de conducta en decir es A y la semana que viene decir es B, sino que ese cambio rotundo que existe realmente nos sirve mucho la información, la comunicación y obviamente todas estas tecnologías para saber hacia dónde vamos. Muchos, y eso es un tema que también bastante primordial y genérico, el tema de la información o que te desinforman a través de la era digital, a través de páginas web que tienden o tienen alguna tendencia donde nos perjudican en cierta manera nuestras tomas de decisiones. Entonces yo los invito siempre a tener lo máximo de información para poder llegar a una toma de decisiones. Y como consejo también es importante poder nuclearnos en agencias de desarrollo, en incubadoras de empresa, en aceleradoras de empresa, en observatorio, en laboratorios emprendedores, porque entre todos, por ahí, vamos delineando un mejor camino y algo positivo, ¿no es cierto? Algo que nos ayuda a nosotros, en nuestro contexto, a tomar las mejores decisiones. Fantástico, sí. En cada región entiendo que hay cámaras, hay organismos, como bien lo decías, que nuclean a los emprendedores y les permiten justamente esto, a lo mejor toma decisiones y de poder de alguna manera analizar proyectos de inversión para sus futuros emprendimientos. Y a propósito de esto me gustaría consultarte. Hemos visto en este tiempo, en varias entrevistas y conociendo un poco los lugares, que hay como leyendas urbanas o emprendedores que se han vuelto leyendas urbanas porque a partir de una pequeña idea generan un emprendimiento que les permite ganar mucho dinero. En ese sentido, ¿podríamos pensar que un maestro, un policía, un estudiante en su mundo real pueden considerarse emprendedores o solamente se asocia un emprendedor a aquel que tiene la capacidad de generar un proyecto que le permita posicionarse, generar ventas, ganar mucho dinero? No, mi pensar es que todo aquel que tiene una vocación de servicio y lo puede llevar de forma apasionada, va con la idea del emprendedor. Hoy por hoy, como decís vos, en la actualización de los datos vemos que personas en poco tiempo les va muy bien en sus negocios. Vemos youtubers, veo docentes donde por ahí ampliaron un poquito la brecha y en vez de quedarse solamente con instituciones públicas, empezaron en el mercado privado y les ha ido muy bien. Es más, en uno de los últimos libros que yo tengo, la verdad que tenemos un colega que se dedica a la escuela de robótica y bueno, y está dando, y empezó a abrir un poquito la brecha y el conocimiento se expandió y tiene alumnos de muchos países de Latinoamérica, del Caribe, y que le va muy bien en su creatividad y hace algo que le apasiona. Es un emprendedor de una escuela de robótica, por ejemplo, y que le va excelentemente. Entonces yo creo que hasta un mismo policía, si una cosa que sea la función pública que la debe cumplir con la normativa y con su quehacer diario, pero también tengamos en cuenta que esa persona con su vocación de servicio puede ser creadora de diferentes empresas con mucho impacto. Lo vemos en eso, lo vemos con emprendedores de la salud, que ha pasado un montón de situaciones con emprendedores de la salud, con emprendedores yo decía de la robótica porque están vinculados también a la tecnología, a la innovación. Esto de los barbijos ha sido un furor, ¿sí? Y bueno, mecanismos de sanitización, por ejemplo, el alcohol en gel pie, bueno, diferentes cuestiones que vemos y que decimos cuán creativo que somos y que nos falta siempre a veces llegar a la cornisa en situaciones, el ser humano es medio por ahí hijo del rigor, donde cuando estamos en esa situación límite empezamos a dar todo lo que tenemos dentro nuestro. Por eso yo digo que hay dos clases de ser humano. Uno, el emprendedor, donde está todo esto positivo, saca todas las oportunidades de placar para hacer cuestiones que ayuden al bienestar general y encima le va bien y hay que aplaudir a esas personas, hay que animarlas. Bueno, y está el otro que está del otro lado y que las puede criticar y que por ahí saca lo que es la miseria humana, pero creo que es la minoría. Yo creo que tenemos un mundo muy positivo con personas muy valientes que han hecho muchas cuestiones, el caso del área de salud, que es algo que yo realmente
me emociono cuando hablo de esas cuestiones porque dieron todo y siguen dando todo, y que realmente por ahí entre todos no podemos darle, no es un reconocimiento, pero es una puesta en valor en escena que es necesario, ¿no es cierto? Hoy el mundo necesita, yo he visto algunas cuestiones como esto de sacar una moneda de 2 euros con la imagen de algunos doctores, en reconocimiento de lo que pasó el año pasado. Todas esas cuestiones sirven porque el ser humano, cuando se siente reconocido también, funciona mejor, su cuerpo, su animosidad y su dinamismo en la vida cotidiana funciona cada vez mejor. Entonces es importante no olvidarse todos aquellos valientes que forman parte de esa pequeña guerra que tenemos estos años y que va a ser muy difícil de salir, pero creo que entre todos lo vamos a hacer posible. Qué importante esto que decís, ¿no? Sobre todo para quienes estamos en el área de la comunicación y, bueno, particularmente lo que nos une, que es la innovación educativa, ocupados siempre por ahí de achicar esa brecha de desigualdad que hay en la sociedad, donde para algunos pareciera que hay más oportunidades y para otros menos, y de alguna manera generar igualdad de oportunidades para todos, especialmente en las personas de riesgo, como bien lo decías. Hay personas que agudizaron su ingenio e hicieron de la crisis una gran oportunidad, pero también hay otras a quienes la crisis, justamente por la actividad que venían desempeñando, los afectó mucho con toda esta pandemia del COVID-19. La pregunta sería en este caso, ante este contexto, ante este nuevo escenario mundial, ¿se ha generado, se ha gestado un nuevo modelo de emprendedor por los efectos de la pandemia, o las personas deben aprender a emprender de una nueva manera? Bueno, en ese tema por ahí fue tocado. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en el G20 en Arabia Saudita en el mes de septiembre o en octubre, y este año se hizo el G20 también en Italia en enero. Y realmente dentro de esa Agenda 2030 internacional se manifestaban algunas cuestiones interesantes como para también plantear, que es el analfabetismo digital, que son las cuestiones de la cultura emprendedora, y estos nuevos emprendedores que vos manifestabas, ¿no es cierto? De qué manera a veces con esta recesión mundial tan importante, con tan gran impacto, ¿dónde estamos posicionados? Entonces decíamos, los emprendedores, y pensando justamente en los jóvenes emprendedores, ¿no es cierto?, donde tenemos una vertiente de un 50% de la población mundial desocupada en lo que es la cuestión por ahí oficial o legal, y vemos justamente que se prendieron muchas luces donde hay que ir por el lado del emprendedorismo. Por ahí en nuestro equipo lo venimos hablando hace más de 15 años, que el emprendedor es el motor social donde genera trabajo, genera oportunidades, brinda servicio, está con productos de la región, mecaniza toda esa situación, ¿no es cierto? Y hoy se pone en esa Agenda 2030 el interés a los jóvenes emprendedores, y justamente algunas líneas de financiamiento desde Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo y entre otras cuestiones, apuntan justamente a ese joven emprendedor. Ese joven emprendedor que justamente tiene características que vos manifestabas, que eran el de la innovación, desde la tecnología, vemos cuestiones como de 3D, como de robótica, o cuestiones tan simples como esto de no utilizar agroquímicos en los alimentos, ¿no es cierto? Hoy sabemos que, por ejemplo, Latinoamérica siempre fue como el granero del mundo en materia prima, y bueno, yo creo que esto nos sirvió también, y lo manifestábamos en algunas entrevistas anteriores y en algunas reuniones de las cámaras empresarias realizadas en estos últimos meses, que debemos, por ahí la palabra no es sacar provecho, sino es ver la oportunidad para Latinoamérica, en el sentido de que hoy el mundo va a necesitar más alimentos, va a necesitar más materia prima ecológica, o pensando un poquito en el mundo, que no contamine tanto, pero nosotros tenemos que ser inteligentes en eso y trabajar de forma colectiva, es decir, poder seguir siendo un granero del mundo, pero no solamente de abastecer en materias primas, sino con un mecanismo o un proceso de industrialización para llegar al mundo. Y no pase esto que está pasando muchas veces, que tenemos materias primas que se vuelcan a barcos
que de forma en el océano, con los límites internacionales, donde no pagan impuestos, se produce ahí, tiran los desechos y justamente dañan el planeta, y después nos venden las latitas a nosotros mismos, o como ha pasado alguna vez con la lana de la Patagonia, que se esquilaba acá, que se lavaba la lana en Paraguay y se llevaba para hacer pulóveres en Europa, y después nos vendían los pulóveres de marca y nosotros acá contentos pagando en un precio dolarizado. Entonces, yo creo que es oportuno poder hacer un clúster de eslabones positivos donde podamos dejar todo ese remanente y crear esa ampliabilidad que nos hace falta a nosotros los latinoamericanos hoy más que nunca, y podernos posicionarnos de manera diferente y que nos vean de manera diferente, ya sea el G20 o los países de Europa, ¿no es cierto?, que nos vean como socios comerciales y no como los que les abastecemos solamente de estas materias primas, que son necesarias, obviamente, pero no nos damos cuenta la riqueza que tenemos nosotros de tantos recursos, algunos renovables y otros no renovables. Importante que todo esto que señalas respecto de la visión del emprendedurismo, porque es una realidad que también la vivimos en esta región, de ver pasar la materia prima hacia los países vecinos y después volver a comprar el producto elaborado con nuestra propia materia prima. Lo vemos pasar aquí en Misiones, que estamos de alguna manera en el corazón del Mercosur con todo esto que decías, ¿no? Y desde esa nueva visión, Claro. hasta hace unos días que entrevistamos a varios productores de la zona, muchos de ellos jóvenes, muy ocupados hoy en tecnificar la producción para aumentar la demanda, para ser más competitivos, para poder llegar a mercados internacionales con todas las certificaciones que se requieran. Pero pensábamos también, y hablando con ellos en esta visión del emprendedurismo, de que hasta hace un tiempo como que las empresas estaban enfocadas en los objetivos comunes, es decir, objetivos de la empresa y objetivos de los empleados que forman parte de la empresa, como una gran familia feliz. Hoy por hoy la demanda del comercio internacional, de los mercados internacionales y la propia competitividad se enfoca más en lo que es la productividad por parte de quienes intervienen en las empresas. ¿Cuál es la visión del emprendedurismo respecto de este nuevo contexto? Bien, con respecto a la productividad, es tan importante porque obviamente está ligada directamente al empleado, ¿sí? Entonces, creo que algunas cuestiones que no han pasado en la realidad y que a mí me duele mucho, porque por ahí yo el contacto que tengo con muchos de los profesionales que trabajamos y que estamos vinculados, están en Bélgica, están en Holanda, están en Alemania, son argentinos que están trabajando con nanotecnologías, están hablando de estas cuestiones de tecnificación que vos decís y que son tan necesarias en las empresas. Y estos eslabones que nosotros no le damos por ahí un sentido, quizás pienso que nuestros gobernantes habría que de alguna manera establecer políticas donde no se produzcan esta fuga de cerebros que ha pasado años anteriores y que hoy de a poquito vemos de alguna manera tratar de incentivar a estos científicos e investigadores argentinos que viven en otros países para que vuelvan a nuestra tierra. Pero ¿con qué objetivo, digamos? ¿No es cierto? No es solamente que vuelva, sino que vuelva y que le demos las herramientas necesarias para poder potenciar nuestra región. Y cuando hablo de esto es porque por ahí, en una de las últimas reuniones que tuvimos con la red de científicos e investigadores argentinos de Holanda, donde participaban muchas personas que están ahí en los Países Bajos, como también otras que están en Alemania trabajando, en Italia, en Gran Bretaña, y que justamente muchos querían volver, tenían la expectativa y estaban preguntando por estas nuevas políticas que pueden llegar a salir para volver al país de alguna manera con algún incentivo y poder trabajar para nuestro país y dar lo mejor. De esa manera es un pensamiento con valor agregado, es un pensamiento colaborativo, solidario, que realmente necesitamos y que la era digital y la pandemia nos puso en que no debemos trabajar cada uno en nuestra quinta, sino que trabajar en forma colectiva. Es por eso que esto sería muy bueno, pero a nivel regional, ¿sí? A nivel Mercosur, llámale como quieras, sino con la reunión de los países que quieran,
pero de alguna manera traer esta fuga de cerebro que en algún momento migraron a Europa, migraron a otros lugares, y con todo el respeto no es sacarle profesionales al otro continente, sino que podemos trabajar vinculados, pero hoy por hoy necesitamos potenciar nuestra región, nuestra América Latina, y creo que es el momento oportuno. Por eso las oportunidades es de algo que se habla mucho en nuestro sector de emprendedores, y que a veces pasan en estas cuestiones de crisis, ¿no es cierto? Cuando viene una crisis están las mejores oportunidades donde el emprendedor se puede multiplicar en montones de fases para poder lograr un mayor rédito y también poder expresar todo lo que tiene de creatividad, de ideas. Entonces es un muy buen momento para medir ese impacto y que para establecer, digamos, estas políticas que nos ayudarían a todos, porque es una multiplicación de cuestiones que son solidarias y que justamente van de la mano de la economía social. Así es. Pensaba mientras hablabas en la administración como ciencia social, ¿no? Los supuestos básicos por ahí sobre la realidad son los paradigmas de una ciencia social. Pero en el caso de un emprendedor, cuando tiene que gestionar un proyecto, dirigir su empresa y administrarla, ¿el emprendedurismo está atento a esos supuestos que se movilizan? ¿A qué debemos prestarle atención? ¿Esos supuestos se omiten, se ignoran o realmente se les presta atención? En ese caso, lo mejor que el emprendedor, yo siempre digo, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer lo mejor que vino a hacer este mundo. Entonces el emprendedor se tiene que encargar de su emprendimiento. Si él está basado en vender, que venda el emprendedor. Obviamente esto funciona como una empresa, ¿no es cierto? Una forma piramidal donde la toma de decisiones la tiene el emprendedor, entonces los informes de lo más resumido posible de toda la organización deben ir justamente a ese plano más alto para tomar las decisiones. Esta es una de las cuestiones que hablábamos de la economía de colores, que se planteó justamente en el Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresaria, que participamos ayer, y que realmente movilizó bastante porque con todas estas características nuevas que viene este mundo, se dieron por ahí cómo es la formación y los diferentes modelos educativos en las diferentes universidades de diferentes continentes, y de qué manera debemos trabajar, no solamente el alumnado, sino el emprendedor, y cómo debe salir o dónde tenemos que nosotros apoyar ciertas cuestiones que no vienen funcionando muchas veces. A veces las universidades funcionan de forma monótona, entonces no generan tanta vinculación con el contexto, con las empresas, con los emprendedores, con las variables de conocimiento para hacerlo un poquito más a tono con la realidad que vivimos. Entonces, hablando de todas esas cuestiones, la verdad que me sentí tan bien de poder aprender y de poder vincular justamente conocimiento de México, de Colombia, de España, de algunos países europeos, donde justamente hablaban de los intangibles, cuestiones que por ahí no las sabemos medir y que las tenemos y son propicias de la educación. Entonces, todas esas cuestiones, más las pasantías por ahí de los alumnos o de los emprendedores, falta justamente esa asociatividad, ¿no es cierto? Esa conectividad donde está la universidad, donde están las empresas, donde está la parte del gobierno, donde están los entes públicos y privados. Es una mesa de café, pero esa mesa de café tiene que ser permanente, continua, manifestando sus necesidades y también la autocrítica de cada uno para poder construir. Entonces, en ese remanente yo creo que el emprendedor es una persona que debe estar no solamente capacitada, se tiene que encargar de lo de él, pero obviamente que el emprendedor, si hace bien sus cosas, le va a ir tan bien que va a tener asesores para las ventas, asesores para la parte de costo, asesores para el marketing, entonces se va a despreocupar de tales cuestiones y solamente con esos informes va a ir justamente a lo que tiene que hacer, es tomar decisiones para seguir adelante. Si no, es como que querer hacer todo no sirve en este sentido. Es centrarse en lo importante para que el negocio funcione mejor y que el tiempo también te amerite para que vos puedas pensar en la nueva era, en las nuevas oportunidades,
en cómo conectarme y vincularme, integrarme con el resto de la región y también de otros países o de otras cámaras empresariales para poder potenciar justamente lo que vengo haciendo. En función de esto que decías, te escuché atentamente, y siguiendo con el tema de los supuestos, vemos que en realidad los supuestos son bastante más importantes para una ciencia social como la administración que los paradigmas pudieran ser para una ciencia natural. Pensando en ello, ¿qué es lo que más importa dentro de la disciplina social como la administración para un emprendedor? Y dentro de esos supuestos básicos y los cambios permanentes que estamos teniendo, porque obviamente el mundo va cambiando, la tecnología se va incorporando, aparecen nuevos conocimientos, nuevos mercados, nuevas demandas, nuevas necesidades. ¿Qué es lo que más importa desde la administración cuando nos enfocamos en un emprendedor? Bien. El emprendedor de por sí, en su modelo de negocio, en su visión de idea que tiene, obviamente previo un estudio de mercado, y que hoy el estudio de mercado no es ese estudio de mercado conservador que se hace una sola vez y que después se vuelca a realizar su emprendimiento y después ya no pasa más nada que vender y recomprar o lo que fuese, ¿no es cierto? El emprendedor en la parte de administración hoy por hoy tiene que tener algunas cuestiones a saber que son de importancia. Hoy las personas están comprando, por ejemplo, productos y servicios que les llamen más la atención en el sentido que está siendo cuidado el planeta, por ejemplo, en lo ecológico, en lo que estás pensando en la parte del ecosistema, ¿sí?, general. Hoy las personas están muy sensibles a ese tema por todo lo sucedido, entonces hay cuestiones que se están comprando como los alimentos, con esto que hablábamos de lo que se utiliza como fumigantes, de cuestiones que iban a Europa, el tema de las normas de calidad, desde las ISOs hasta otras cuestiones de normas de calidad que son necesarias, que por ahí se hacían de la forma burocrática, pero hoy tienen ya una importancia que seguramente va a quedar esto, ¿no es cierto? Como pasan en los aeropuertos, que vemos todos vestidos así como astronautas las personas, para el equipaje personal, lo vamos a ver justamente para cada una de las cuestiones cuando el emprendedor haga su segundo paso y empiece a pensar en las exportaciones, en las importaciones. Entonces, ahí en el sentido va a tener que tener en cuenta no solamente la administración de los recursos básicos, sino va a tener que tener en cuenta esto de las economías naranjas, las economías azules, las economías blancas. O sea, hoy estamos en ese plano de economías de colores circulares, que si no sabemos el funcionamiento de cada uno y de qué mundo queremos estar, las personas ya no van a demandar ese producto o servicio. Por eso es importante ver la vertiente de lo que planteaba la Agenda 2030, que hablaba de la sostenibilidad y de la sustentabilidad. Hoy por hoy están más centrados por ahí en las cuestiones de la sostenibilidad, porque estamos en una situación donde han decaído un montón de emprendedores por el efecto de la economía, consecuencia de la salud, ¿no es cierto? Entonces, en base a estas cuestiones, más la responsabilidad social empresaria, donde vimos que una brecha muy pequeña se llevaba justamente la ganancia de muchos continentes, y hoy por hoy alguna muestra en común que pasó el año pasado con el G20, también que algunos jeques árabes también donaron 2 o 3 balances de ellos, que son muy importantes, a situaciones que por ahí se reparten en diferentes programas de la ONU, son un poquito de muestras de cariños al mundo que debemos plantearnos y que hoy las personas se las plantean y que hoy las empresas también quieren trabajar de forma responsable socialmente y que realmente haya una medición de impacto donde esté contenida la salud, la transparencia fiscal, el medio ambiente, situaciones que estamos todos contenidos. Por eso que es importante mirar la generalidad del globo y por ahí no la parte micro solamente. Es apasionante realmente, Fernando, a medida que uno se va introduciendo en una ciencia social como la administración, aparece un abanico de posibilidades y de áreas donde ahondar y donde el conocimiento se hace realmente inacabable.
Para ilustrar un poquitito a nuestra audiencia, ¿podrías contarnos brevemente qué es esto de las economías de colores? Bueno, es un poquito largo el tema, pero sí, la verdad que hace unos años se ha planteado un poquito esto de la importancia o de dónde surgen ciertas cuestiones de la parte económica, ¿sí? Se le han puesto algunos nombres que han quedado, ¿sí? Algunos se lo han puesto organizaciones como UNICEF o dentro de alguna organización que trabaja también con Naciones Unidas, y que realmente son importantes para llevar a cabo y de qué manera ellas mecanizan cierta situación para llevar a cabo. O sea, hoy por hoy, como yo te decía, por ahí en lo que son las economías azules, en el que son el tema de los océanos, el tema de la contaminación, el tema de que hay mucha producción de las botellitas, por ejemplo, o de lo que pasa en nuestros mares argentinos, donde hay muchos, no sé, el otro día estaba leyendo de que habían como 300 buques chinos en aguas internacionales cerca del mar argentino, donde obviamente, donde ellos toman nuestros recursos, ellos llegan con la latita a China, o sea, no hacen todo el proceso productivo dentro de esos barcos. Entonces, todo eso está contenido en cada una de las economías, ¿no es cierto? Según la importancia, según de lo que se puede llegar a establecer. Entonces, por eso se les dan algunos nombres y cada una de esas economías tiene una nomenclatura, digamos así, como para poder llevar a los congresos, a las conferencias y ver qué matices tienen estas situaciones y qué necesidades se plantean dentro de este ecosistema para poder llevarlo a la sensibilidad de las personas y que lo puedan entender, ¿no es cierto? Son cuestiones que van también hasta con el marketing. A veces cuesta entender o cuesta comprender, por eso yo decía el tema de las universidades a veces que se quedan por ahí en ser muy conservadoras en esto de que tienen el conocimiento de un siglo anterior, de que nosotros estamos viviendo una realidad para resolver hoy, o tratar de mirar con visión en lo que tenemos que pensar mañana, y realmente ese conocimiento no lo tenemos apropiado. Entonces, es importante por ahí llevarlo de forma congruente y que podamos entre todos por ahí formar y mejorar sobre todo. Yo siempre digo, o sea, yo como formador, ¿qué puedo explicarle a mis alumnos si yo por ahí no me capacito, no me sigo formando, no hago posgrados, no alimento por ahí todo el espíritu del conocimiento y la educación para poder trasladarles a ellos cuestiones mejores, porque ellos van a ser mejores que yo en algunos años para poder trasladar soluciones a nuestro sistema. Entonces, es importante conocer todos estos conceptos, que en alguna oportunidad por ahí podemos hablar largo y tendido, porque son temas bastante, no complicados, pero sí diferentes y que se pueden por ahí esquematizar con algún PowerPoint para hacer un poquito más gráfico. Sí, sería súper interesante. Y bueno, de hecho ya te comprometemos entonces para una próxima entrevista y hablar un poco más exhaustivamente de esto. Porque a medida que te escuchaba, recordaba la entrevista del día martes con el coordinador del Polo TIC del Silicon Misiones, donde aparece este nuevo concepto de la economía del conocimiento, puesta justamente como emprendimiento, como emprendedores en desarrollar nuevos conocimientos aplicados a software específicos para la industria de la producción de esta región. Y es un concepto que desde la economía, por ahí nosotros no lo asociábamos como un bien, sino que era como es algo intangible, estos conceptos que muy bien los planteabas antes, quedaba como un poco abstracto dentro del mundo de la economía, pero sin embargo son temas reales y temas digamos, de actualidad, son temas presenciales, son temas que hoy ocupan a todas las economías mundiales y tiene que ver con el desarrollo de estas nuevas políticas, nuevos conceptos, nuevas estrategias y nuevas posibilidades de inserción en el mercado internacional. Y todo este movimiento que está habiendo, nosotros tenemos un emprendedor que acciona, que tracciona, que busca el desarrollo, que agudiza el ingenio para posicionarse, para que su marca gane mercado, para que aumente su rentabilidad.
pero en su entorno hay una familia, hay una sociedad, hay un entorno. ¿Esto se considera desde el emprendedurismo? Sí, totalmente, totalmente. Hoy lo que hemos visto por ahí últimamente, por lo menos en la región patagónica, por ahí en algunos congresos que participé en Bariloche, ¿sí? con la Cámara Argentina de Mediana Empresa, y por ahí, bueno, un poquito más acá al sur también, ver esta situación de que las empresas familiares, ¿sí? han empezado a notarse un poquito más, y no solamente el emprendedor con su idea y con toda su impronta y su pasión, sino que dentro de su familia cada uno se va perfeccionando y a medida que crecen estos jóvenes van a estudiar situaciones que los ayudan a su emprendimiento. Me ha pasado ver emprendimientos donde el hijo y la hija estudiaban diferentes cuestiones que ya venían planteando, ¿no es cierto? Entonces una estudiaba marketing, la otra persona estudiaba comunicación social y lo iban aplicando justamente a su conocimiento. Y la verdad veo situaciones que van creciendo cada vez más. Eso por un lado, que más que nada lo vi por ahí en los que son productos de cervecería y demás. Y por otro lado, hace muy poco también tuvimos una conferencia con algunos bodegueros de la provincia de Mendoza, de San Rafael, esos lugares hermosos que nos da nuestro país, y realmente ellos nos contaban de qué manera también tenían un enólogo dentro de la familia, o de qué manera se asociaban con un enólogo y de esa manera seguían creciendo. Y yo justamente hablábamos de eso, ¿no es cierto? Decíamos, qué importante es ver el tema de estas alianzas, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy he visto emprendedores que le han pasado tan mal que en algún momento hicieron clic y se fueron asociando con su proveedor. Y de esa manera llegaron a este desarrollo sostenible y se pudieron mantener y seguir a una esfera un poquito más adelante y no bajar la persiana y de su negocio. Entonces, yo digo, los pequeños valientes invisibles, les digo a los emprendedores, porque en este caso vemos esas situaciones y que realmente se ayudan. Y sobre todo destacar el tema de las empresas familiares. Creo que en tu región, en alguna vez en la Universidad Nacional, hace varios años participé también con alguna situación y he visto emprendedores de cabañas y de situaciones de la yerba, y realmente veía tanta impronta, tanta pasión por cuestiones y emprendimientos que venían de la familia, ¿no es cierto?, de 3, 4 generaciones por atrás, y que realmente ellos llevaban en el corazón ese emprendimiento, y que justamente fue darle una vuelta de rosca, sea en el conocimiento, sea de la aplicación de nuevas tecnologías, del conocimiento, de la economía del conocimiento, y que realmente pudieron empujar un poquito más. Yo igual siempre soy perseverante con las líneas de es que se tome valor a los emprendedores desde nuestro gobierno, desde cualquiera, desde el municipal, provincial, nacional, porque no necesita mucho el emprendedor, necesita solamente a veces un poquito de aceite para seguir en funciones, y por ahí vemos que cuando pasan situaciones que no nos gustan, bajan mucho las persianas y nos afectan a todos, obviamente, porque un emprendedor, yo estaba hablando con un emprendedor gastronómico la semana pasada, y él tiene un montón de familia, porque no solamente tiene 40 personas o 60 personas trabajando, son 60 familias multiplicadas por una familia tipo por 4. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo digo, qué mínimo detalle por ahí los gobiernos, y algunos se prenden la laparita y dicen, necesita capacitación gratis solamente, necesita los elementos básicos de salud e higiene en estos momentos. O sea, necesitan pequeños detalles que hacen justamente a su negocio seguir avanzando, y no necesitan trabas. Por eso es importante manifestar esto y que todos lo puedan aprender, para seguir ayudando a este ecosistema emprendedor que tanto necesitamos y que tanto nos hace bien. Por eso soy un apasionado en poderlos ayudar, porque sé que el camino es ese. Estoy convencido de eso. Hace años que estamos con estos temas y realmente vemos comunidades donde están hay oficinas del Estado municipal, provincial, nacional, vemos organizaciones públicas o privadas, agencias de desarrollo, incubadoras de empresas, aceleradoras,
a veces hay puerto y hay aeropuerto. Y vos decís, ¿qué pasa con la economía que no funciona tan bien? Y seguramente es una mesa de café semanal que se tienen que dar entre todos y decir, muchachos, yo voy a hacer esto, ¿en qué les puedo ayudar a ustedes? Y si cada uno tenemos esa parte colaborativa, yo creo que ayuda a la parte sistemática, ¿no es cierto? Y esos resultados se ven en el corto plazo. Y que ese es el camino para seguir, es mi posición. Sí, es genial este concepto un poco de la cultura colaborativa también, ¿no? No solamente el emprendedor solo y exigido con lo que nos manifestaban, por ejemplo, con la producción de té, que tenemos una joven emprendedora que ya es cuarta generación en Argentina produciendo té, y justamente la gran preocupación es la apuesta hacia futuro. Viene una nueva generación que está disfrutando un poco del trabajo de las generaciones anteriores, pero que también se posiciona frente a un nuevo contexto mundial donde los desafíos son cada vez mayores. Normas de certificación, cultura orgánica del cultivo, desarrollo de nuevas estrategias de comercialización, los entornos virtuales y los espacios de capacitación, no solamente para su propia gente, sino también para llevar ese concepto a la comunidad y que se conozca lo que están haciendo. Así que es súper importante esto que acabas de mencionar. Y para no perderme, porque me quedó así como picando la idea de la responsabilidad social empresaria, porque cada vez más vemos organismos que están certificando las normas, empresas del Estado, grandes organizaciones. ¿A qué hace referencia cuando hablamos de responsabilidad social empresaria? Bien, la verdad que es, primero que es una situación bastante nueva para nosotros. Digo, estamos hace años trabajando con esto, pero por ahí no tiene la importancia o no le damos la relevancia necesaria. Y en las universidades vemos que por ahí se trabaja un poquito el plano teórico, pero no lo veo tan comprometido al tema, como lo he visto en el Congreso, ¿no es cierto? Cuando uno va a estos congresos y ve cómo funciona cada uno de los países, cómo están funcionando las corporaciones y qué sentido va, ¿no es cierto? Es como una línea o un hilo conductor en este proceso de que uno tiene de enseñanza-aprendizaje de la responsabilidad social para los alumnos y por ahí no lo tiene aplicado. Y qué importante que es, porque realmente nos ayuda justamente a contribuir con todos. Es algo que lo necesitamos y que realmente por ahí no se ve muy bien en situaciones que no se da buen aprendizaje. Es decir, por ahí no se incorporan muchas empresas o lo ven como un impuesto más o lo ven como que me están sacando cierta ganancia y en realidad cuando realmente aprende el empresario de qué se trata y hacia dónde va, se incorpora. Pero bueno, por eso es importante, creo que Argentina viene innovando, viene trabajándose estos años con estos temas, pero falta un poquito más de aprendizaje, falta un poquito más de difusión, de publicidad, de promoción en estos temas y de cómo son los ejemplos a nivel internacional. Yo veía, por ejemplo, de algunos colegas que tomamos contacto porque teníamos dentro del Congreso una serie de reuniones de 15 minutos con algunos ponentes. Yo pude, digamos, tener contacto con muchos otros y mañana tengo otras reuniones, pero bueno, generalmente con perfiles que por ahí nos tienen un poquito más interesados, ya que en este congreso habían más de 80 ponentes a nivel internacional. Entonces veía que en México, por ejemplo, no se trabaja, por ejemplo, acá en la Patagonia, por ahí con una materia optativa de la ciencia de administración. O por ahí incorporando una materia o dos materias, o en algunos lugares como Buenos Aires, por ahí también está hasta la carrera de eso también. Pero en su importancia, en su impronta, no veía que habían alianzas, habían pasantías, habían capacitaciones, o no veía, acá no se ve un profesional con un cargo de exclusivo en responsabilidad social empresaria, no existe eso acá. En otros países sí existe, y se dan permanentes jornadas, ateneos, seminarios, charlas, capacitaciones, conferencias sobre estos temas, y la importancia que tiene la responsabilidad social empresaria justamente es de esta parte equitativa, digo yo, no es de equilibrio, es de parte equitativa que necesita el sistema.
necesita el sistema para poder avanzar. Entonces, seguramente, ya sea con dinero o con acciones, pueden estar mejor los hospitales, se puede recrear un poquito más el tema de los deportes, justamente a lo que yo hago mención de las startups o los pequeños emprendedores, estos emprendedores que inician, poder vincularlos a la responsabilidad social empresaria de las grandes empresas, puede ser formadora de muchos emprendedores. Y esos emprendedores pueden ser proveedores de esa gran empresa. Por eso es importante la responsabilidad social empresaria. Por eso hay que verlo con visión y justamente son comunidades donde, yo digo, por ahí en 10 años más seremos ciudades inteligentes donde comprendamos que la responsabilidad social empresaria no debe funcionar solamente como una conferencia o solamente como una materia de una carrera, sino un poquito más importante, donde pueda llevar dentro de todos los programas de las materias este tema que es tan importante. Y justamente en algunos colegas veía que se daban máster, se daban especializaciones, se daban posgrado y se daban doctorados de responsabilidad social empresaria. O había profesionales con carga exclusiva en responsabilidad social empresaria. Justamente la organizadora y dentro del equipo de la organización, la directora de la organización del Congreso, la señora Anita Macías, ella justamente, además de ser una eminencia en este tema, ha participado con este tema en cuanto a la responsabilidad social empresaria en el tema del turismo y ha venido a Argentina también invitada desde la ONU, trabajando para la ONU, pero invitada a la Argentina para poder exponer sobre estos temas. Por eso yo digo, el canal de diálogo tiene que existir, la vinculación también, pero no tenemos que estar fuera de la realidad. En esa realidad tan grande que vemos, o países tan desarrollados, nosotros no estamos tan alejados, yo no me veo muy alejado, por eso es importante que Latinoamérica se tome en serio esta parte, que justamente se juntaron todos los eslabones, o se formaron todos los eclipses, digo yo, para que este año, justamente este segundo año que estamos pasando de pandemia, tengamos la forma de poder tener la oportunidad de colaborar con el mundo y justamente con todas estas temáticas que son innovadoras y que nos van a llevar a un mejor futuro. Pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias. ¿Y cómo lo logramos? Con que nuestros líderes puedan charlar, tomarse un café y que podamos seguir con esa actitud positiva y apoyar las ventajas que nos esperan a futuro. Apasionante, siento que amerita hacer todo un capítulo de este tema porque es amplísimo, es súper importante, muy actual y la verdad que ha sido una charla increíble, Fernando, no puedo creer que haya pasado una hora tan rápido, ha sido muy... Ya pasó una hora. Sí, increíble. Bueno, en nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, queremos agradecer tu participación en el programa, sabemos que has estado bastante cargado de actividades estos días. Muchas gracias. Pero es importante para nosotros también compartir los diferentes enfoques. Si bien estamos en la región NEA de Argentina, desde aquí podemos, por este medio y por muchos más, conectarnos al mundo entero. Y qué bueno que un argentino sea ponente de un congreso tan importante como ha sido el de ayer, que haya sido el segundo orador, con toda la distinción que Gracias. Y bueno, invitarte a sumarte también a nuestra revista digital. Nuestros oyentes y seguidores ya saben que la pueden encontrar a través de www.integralbienestar.com en el sector sociedad. La revista Integral tiene varios volúmenes ya, varias ediciones con notas interesantísimas a compartir. Y seguramente nuestro próximo número de marzo va a estar enriquecido con alguna nota tuya también, Fernando. Muchas gracias María, por tu tiempo, por tu buena onda y por realmente interesarte por estos temas que por ahí queremos traer del mundo para nuestra región. Así es, y cuán importante es para todos nosotros. Cada región tiene su particularidad, tiene su economía caracterizada por lo que significa la propia región, por su gente y por sus intereses y políticas y economías regionales, obviamente. Así que todo esto de la Patagonia a nosotros también nos interesa, el conocimiento sobre todo,
Y bueno, en este compartir, empezar a generar nuevos lazos de unión con universidades, con organismos que permitan también al Grupo Educativo Integral Bienestar trascender desde este lugar y proyectarse al mundo entero. Así que muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias para vos también y toda tu producción. Un saludo muy grande de acá de la Patagonia. Gracias. Y a todos nuestros oyentes, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo capítulo de la revista Integrar para seguir nutriéndonos, para seguir creciendo y compartiendo el conocimiento. Recuerden que nuestra premisa es comunicación e innovación educativa. Hasta la próxima.